A los que nos están viendo por Facebook Live, por radio, los que nos están escuchando por radio, por canal de YouTube, por la página, queremos bendecirles. Esta es Misión Argentina, un lugar con propósito. Estamos aquí en Buenos Aires, Colegiales, zona norte, en Capital Federal. Si venís aquí a Argentina, venís a Buenos Aires y querés pasar un fin de semana con nosotros, en nuestra página www.misionargentina.org, allí encontrás los horarios de servicio y todos los datos para poder llegar y compartir con nosotros un fin de semana. Estamos en una serie que se llama Live Free or Die. Diga conmigo, Live Free or Die. O sea, vive libre o muere. ¿Cuántos quieren vivir libres? Dígalo con ganas. ¿Cuántos quieren vivir libres? ¿Cuántos quieren? Ninguno, ¿sí o no? Entonces, vive libre o muere. Y la semana pasada hablamos acerca del orgullo, hablamos acerca de la soberbia, hablamos acerca de la altivez, hablamos acerca de la arrogancia. Si eres orgulloso, altivo, arrogante, soberbio, quiero decirte que los demonios están ahí cerca a vos. Entonces tienes que ser una persona humilde y quiero que Dios, yo creo que con esta serie quiere que Misión Argentina sea una iglesia de personas humildes en Buenos Aires que reconocen todo el poder de su Dios, pero que van a ser efectivos. Porque gracias a Dios hemos podido darnos cuenta a través de esta serie que podemos tener puertas abiertas en nuestra vida aunque seamos creyentes. El problema es que la gente dice, yo voy a la iglesia y piensa que eso ya lo protege del diablo, de Satanás, de los ataques, y no. Vos podés venir a la iglesia, aún vos podés venir a todas las reuniones de la iglesia y podés tener espíritus que te están atormentando la vida. Podés tener demonios. Y si vienes a la iglesia, escucha lo que voy a decir, y no eres salvo, puedes tener demonios dentro de vos. Y lo hemos visto a través de las enseñanzas. Pero qué bueno que por medio de esta serie Dios nos ha enseñado que podemos tener puertas abiertas, pero nos ha enseñado cómo cerrarlas y también que podemos ser libres. ¿Y por qué inician casi todas las series que nosotros damos en Misión Argentina? Es por preguntar a Dios. Siempre es bueno preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué la gente no progresa? ¿Y por qué la gente es así? ¿Y por qué el cristiano en Latinoamérica es así? ¿Por qué el creyente en Argentina es así? ¿Y por qué yo conozco gente que lleva 20 años y no pasa? ¿Por qué hay gente que lleva 5 años de creyente y no le va bien? ¿Por qué la gente se regresa atrás? Y a raíz de esa respuesta, de esas preguntas, vienen respuestas de Dios y basados en la palabra y en el libro de la Iglesia Triunfante del hermano Hagin y de otros amigos predicadores, hemos podido formar esta serie que se llama Vive libre o muere en español. Y en 1 de Juan capítulo 2 versículo 16 dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y si quiere colocarle un título a la enseñanza de hoy, es el deseo de los ojos. Así se llama la enseñanza de hoy, el deseo de los ojos. Y aquí vemos en esta cita de 1 de Juan 2:16 que hay 3 puertas principales. La primera es el deseo de los ojos, la segunda es el deseo de la carne y la tercera la vanagloria de la vida. En pocas vimos la semana pasada algunos puntos de la vanagloria de la vida, pero hoy nos vamos a enfocar en el deseo de los ojos. Decirle que está al lado del deseo de los ojos. Y esto, el deseo de los ojos se manifiesta en diferentes formas. Vamos a ver 2. La primera es la codicia. Escriba allí codicia. Los deseos de los ojos se manifiestan en la codicia. Y vaya conmigo a Génesis capítulo 3. Es fácil ir a Génesis, el primer libro de la Biblia. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3, versículo número 1 en adelante. ¿Listo? Génesis 3, 1 en adelante. Recuerden que todos los versículos que leemos es de la Nueva Traducción Viviente. Si decimos lo contrario es de otra versión, si no es de la Nueva Traducción Viviente. ¿Listo? Génesis 3, versículo 1 dice, la serpiente era más astuta de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Génesis 3, 1. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de verdad Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Quiero aclarar aquí que Dios no le dijo que no podía comer de ninguno. Solo Dios le dijo que no podía comer de uno. Mire, la Biblia dice que el diablo es ladrón.
¿Y sabe qué es lo que me duele como creyente? Que muchos creyentes le creen más al diablo que a Dios. Porque siempre, escuche bien, el diablo va a venir a contraatacar lo que Dios y su palabra dice. Y el problema es que vos creás la mentira. Y aquí él le estaba mintiendo a Eva, con que Dios dijo que no podés comer de ninguno, y Dios no dijo eso. Ojo allí, es clave para lo que vamos a ver. Esto, la mujer es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dijo Dios, no debes comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Miren lo que dice el versículo 4, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Escucha bien, cuando siempre donde vos vas a pecar, te vas a alejar de Dios, vas a hacer algo que la palabra dice que no debes hacer, el diablo siempre te dice, tranqui, no va a pasar nada. No le creas a la palabra, no le creas a Dios, mucho menos a ese pecador. Tranquilo, cuánta gente hace lo mismo y no se ha muerto. Eso es lo que el diablo trata siempre de decirnos, que Dios está mintiendo y que Dios nos tiene algo escondido a nosotros. Nosotros nos abrimos a una maldición, escuche porque es el tema que vamos a tocar hoy, cuando no diezmamos. Y quiero aclarar esto, no, Dios no te va a maldecir porque Él es bueno. Pero si vos le abrís la puerta al diablo, el diablo va a traer una maldición a tu vida. Ay, pastor, pues yo soy salvo, yo soy cristiano, redimido por la sangre, lavado por la sangre. Sí, pero si vos no estás diezmando, vos le estás abriendo la puerta al diablo. Y el diablo va a traer una maldición a tu vida. La palabra de Dios dice que no viene maldición sin justa causa. Siempre hay una causa para que venga. Génesis capítulo 3, versículo 5, dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, escucha lo que dice el diablo, se les abrirá los ojos, ojo, los deseos de los ojos, y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y la mujer quedó convencida. Vio, ojo, ¿qué pasó? Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía, subraya esa palabra, delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Pero ¿qué pasó aquí con Eva? Ella vio, ella deseó. Y vemos nuevamente la estrategia de Satanás, hacer que las personas duden, que cuestionen la palabra de Dios. Ustedes han visto, hoy en día no hay tanto, pero ¿cuántos se acuerdan de esos vendedores puerta a puerta? ¿Se acuerdan? El vendedor puerta a puerta llegaba a la puerta, tocaba el timbre y esperaba que uno le diera lugar para él poder entrar. Y por lo general ponían como pie ya en la puerta. Y si vos lo escuchabas, cuando te dabas cuenta y vos le seguías la conversación, lo último que pasaba era que el vendedor estaba sentado en tu living vendiéndote algo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ellos eran expertos. Así es el diablo. Si vos le entras en conversación al enemigo, él va a entrar en tu vida. En Génesis 2:9, estará ahí cerca, dice, el Señor Dios hizo que creciera del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos, y que daban frutos deliciosos. En otra versión dice, deleitables. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Diga conmigo, todos los árboles eran deliciosos y deleitables. Esa palabra en el original, deleitable y delicioso, es lujuria, es deseo, es ambición. O sea, todos los árboles eran llamativos a la vista de las personas. Y ella pensó que, ¿sabe? Hay algo más que me puede hacer feliz. Y eso se llama codicia. Cuando la persona piensa que algo más fuera de Dios puede hacerle feliz, o que algo más fuera de los mandatos de Dios le puede hacer feliz, entra en un plano que se llama codicia. ¿Qué clase de Dios le diría a usted que puede comer de todo? Míreme acá un momento, de todo, pero de esto no. Y eso fue lo que el diablo le dijo. Con que Dios te dijo que puedes comer de todo y de esto no.
Dios te está escondiendo algo. Dios te está ocultando algo. Dios no está dejando que seas plenamente feliz. Eso fue lo que el diablo le dijo para inducir a la mujer para que ella comiera de este fruto. Mire, ya sabe que si usted no diezma, y lo he dicho durante esta serie, siempre va a tener una puerta abierta para el diablo. Siempre. Usted puede decir, pastor, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no hago aquí, yo oro, yo leo la Biblia. Pero si vos no diezmas, siempre, escucha bien, siempre vas a tener una puerta abierta para el enemigo. Cuando dicen amén. ¿Y cuál fue la primera puerta abierta del hombre? ¿Cuál fue la primera puerta abierta del pecado? Tomar lo que era de Dios. Ese árbol era de Dios y el hombre decidió tomar lo que era de Dios. Por eso cuando no diezmamos, estamos tomando lo que es de Dios y le abrimos la puerta al diablo. Y ojo aquí, no solo estoy hablando de diezmo financiero, estoy hablando de diezmo de oración, estoy hablando de diezmo de lectura bíblica, porque hay gente que diezma pero que no ora, que no lee la Biblia. Y eso también debemos diezmar, debemos dar el diezmo de todo, incluyendo nuestro tiempo. Y el Señor dice en su palabra que Él nos prueba en esta área financiera para poder bendecirnos. Y Él te bendice cuando vives en fe y cuando crees. Él te bendice cuando vives en fe y cuando crees. Y Él nos prueba en esa área. Es la única área que el Señor dice, pruébeme ahora en esto. Si tú das el diezmo, te voy a bendecir. Si tú das la ofrenda, te voy a bendecir. Pero pruébame. Y algunos dicen, no, pastor, eso no es verdad. Es verdad, la palabra lo dice. Y el diezmo es 1/10 parte de nuestros ingresos mensuales. ¿Cuánto? 1/10 parte. No es el 5%, no es el 4%, no es el 8%, no es el 3%. Es mínimo el 10%. Y siempre que la Biblia habla del número 10, escuche bien que le voy a decir esto, habla de pruebas. Por eso el Señor en Malaquías dice, probadme ahora en esto, porque cuando Dios habla del 10, habla de pruebas. Se lo voy a mostrar haciéndole algunas preguntas y ustedes me contestan 10. ¿Cuántos ya son inteligentes? ¿Listo? ¿Cuántos mandamientos hay? ¿Cuántas veces fue cambiado el sueldo de Jacob? Ojo, no se distraigan, no hablen, es importante. ¿Cuántas veces fue cambiado el sueldo de Jacob? ¿Cuántas veces Faraón puso a prueba a Israel? ¿Cuántas plagas hubo? ¿Cuántas veces puso Dios a prueba a Israel mientras estaba en el desierto? ¿Cuántas veces fue probado Daniel? ¿Cuántas vírgenes fueron colocadas a prueba allí en el libro de Mateo? ¿Cuántos días de prueba se mencionan en Apocalipsis? Cada vez que se habla de 10, se habla de prueba. Y lo que Dios hace es que cada 2 semanas, escúcheme aquí, o cada mes, míreme acá, no escriba, ahorita escribe, cada 2 semanas o cada mes, Dios te pone a prueba. ¿Cómo, pastor? No entiendo. Claro, cuando te pagan a ti, cuando te dan el sueldo, Dios te pone a prueba y Dios te dice, o me honras a mí, o vives por fe o vives por vista. ¿Qué querés? ¿Vivir por fe o vivir por vista? El que diezma, escúcheme aquí, pasa la prueba cada 15 días o cada mes, pero el que no diezma no vive por fe, sino vive por vista. ¿Y qué preferís vos? ¿El 90% vivo o el 100% muerto? Porque cuando vos no diezmas, vos tenés el 100% muerto. Pero cuando vos diezmas, tenés el 90% vivo. ¿Elegirás hoy el árbol de la vida o el árbol de la muerte? Y Dios representa el diezmo con el principio del diezmo y de las primicias. Voy a leer algunos versículos, escríbalos allí, y yo solo los voy a leer. Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice, luego el Señor le dijo a Moisés, dedícame a todos los primeros, subrayé eso, hijos varones del pueblo de Israel, todo primer nacido, también de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Diga conmigo, el primogénito, o sea, el diezmo le pertenece a Dios. ¿A quién le pertenece el diezmo? En Éxodo 23, 19 dice, cuando recojas tu cosecha, llevarás a la casa del Señor. Escuche bien donde dice,
llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha, no cocines a un cabrito en la leche de su madre. Pero ¿qué es lo primero que dice? Llevarás de tu cosecha la primera parte a la casa de Dios. Y quiero aclarar algo, porque hay gente que dice, yo doy el diezmo. Quiero decirle, mi querido amigo, que usted no da nada, porque el diezmo no es suyo. Usted trae el diezmo. Oh, gracias por su entusiasmo. ¿Por qué digo que usted trae y no que usted da? Porque usted nunca puede dar lo que no es suyo. ¿Cuántos saben que si yo agarro algo que no es mío y se lo doy a alguien, posiblemente estoy robando? Porque eso no es mío. Yo tengo que dar lo que es mío. Pero ¿cuántos saben que el diezmo es de Dios? Entonces, cuando usted los trae al alfolí, usted no le está dando a Dios, usted le está entregando a Dios lo que ya es de Él por derecho. Vos no podés dar el diezmo. Vos traes el diezmo porque no podés dar lo que no es tuyo. El diezmo le pertenece a Dios. Y quiero decirle, esto es un poco fuerte, pero quiero decírselo, hay solo dos cosas que usted puede hacer con el diezmo, solo dos. Una, o te los traes a Dios, o dos, te lo robas. No hay más cosas que vos podés hacer con el diezmo. Una es traerlo a Dios, o dos es robarlo. Nosotros devolvemos el diezmo, por esto no podemos tener el control de esto y usarlo para lo que queramos. Les voy a dar ejemplos claros de esto. La semana pasada, nuestro vecino necesitábamos una pinza para hacer algunas cosas allí que necesitábamos hacer en la iglesia, unos carteles, y él nos prestó la pinza. Escuche bien, ¿el qué hizo? Nos prestó la pinza. ¿De quién era la pinza? Del vecino. Imagínense donde yo vaya después allá y le diga, hola vecino, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí le doy estas pinzas. Él va a decir, usted no me está dando nada. Usted me está trayendo algo que es mío. O es como cuando de vez en cuando nosotros usamos el auto de los viejos, de Aníbal y de Cristina. Entonces, cuando ellos me prestan su auto, ese auto no es mío. Ellos me lo prestan. Y no queda bien que cuando yo venga, yo le diga, mira viejo, aquí te doy este auto. Él va a decir, pastor, no me estás dando nada. El auto es mío. Me estás trayendo las llaves del auto que yo te hice el favor y te lo presté. Es lo mismo cuando traemos los diezmos. No le estamos haciendo un favor a Dios, sino que le estamos devolviendo algo que Él nos prestó a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que pasó cuando Adán y Eva tomaron lo que le pertenecía a Dios. Allí hay que tener cuidado porque cuando los padres toman lo que le pertenece a Dios, a los hijos no les espera un buen futuro, lamentablemente. Y en Génesis capítulo 4, usted está cerca, Génesis 4, estábamos en el 3, vamos al 4. Dice lo siguiente, dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de los cultivos como ofrenda para el Señor. Escuche bien, allí dice, alguno de los, o sea, Caín agarró, míreme un momento acá, y él dio lo que primero encontró. Una remolacha, una cebolla, un zapallo, cualquier cosa. Pero luego dice en el versículo 4, Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. O sea, ¿cuál fue la diferencia entre Caín y Abel? Que Caín dio cualquiera y Abel dio lo primero. Y dice, el Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó la de Caín ni su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Escuche bien. ¿Sabe cuál es la gente más feliz de Misión Argentina? ¿Cuál es la gente más feliz de Misión Argentina? La que diezma y la que ofrenda. Los generosos son los más felices. Pero cuando usted ve a alguien que no diezma, ese ya tiene cara de decaído. Usted dice, ¿cómo va? Ahí no ha leído la prensa, no ha leído Clarín, no ha leído La Nación, no ve que todo sube, ese Macri. Tiene ya cara de los güeyes. Y es cristiano. Porque un mundano puede decir lo que es, pero es cristiano. No me alcanza, todo está caro, todo está costoso, todo está por las nubes. Pues bueno, te estás sentado en lugares celestiales. Tienda la mano. Pero dice que estaba decaído. Y entonces versículo 6 dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín.
¿por qué te ves tan decaído? ¿Cómo estaba? Enojado y decaído. Versículo 7. Serás aceptado si haces lo correcto. ¿Qué era lo correcto? Míreme acá un momento. ¿Qué era lo correcto? Las primicias. ¿Qué era lo correcto? Lo primero. ¿Qué era lo correcto? El 10%. Y luego dice, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, ojo aquí que lo que voy a decir es tremendo. Entonces, ten cuidado. Nunca lo había visto así. Nunca había visto este pasaje así como lo estoy viendo hoy. El Señor dice, si haces lo correcto, te irá bien. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Decirle a que está al lado, ten cuidado. Porque mira de qué estamos hablando. Estamos hablando de puertas abiertas. Y mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿el pecado está en dónde? ¿A dónde está el pecado? Al acecho y ansioso por controlarte. Mírenme acá. El pecado está en la puerta, listo, pero está ansioso, está al acecho porque quiere controlarte. Entonces, si tú no haces lo bueno, el pecado está ahí en la puerta, tú le abres la puerta. Pero luego dice, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Cuándo somos amos de los demonios? ¿Cuándo somos amos del diablo? ¿Cuándo podemos gobernar sobre Satanás? Cuando entendemos lo que somos en Cristo, pero cuando cumplimos con los mandamientos que Dios nos pidió. Cuando obedecemos a Dios en todo, incluyendo en diezmos y ofrendas. ¡Qué tremendo! El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. De esto es lo que hablamos. Tenemos que cerrar puertas. Satanás quiere tomar el control de nuestras vidas, tomar lo que nos pertenece, lo que Dios nos ha dado, y ese es el primer pecado. ¿Por qué? Por los deseos de los ojos. Cuando tomamos algo de Dios es por los deseos de los ojos, porque nos gustó una casa. Entonces, no, si diezmamos no vamos a llegar a la casa. Y si ofrendamos menos. De pronto nos gustó un auto. No, si damos tanto al mes y el auto, entonces mejor no diezmemos porque no llegamos a cubrir la cuota. O de pronto te gustó la ropa, entonces decís, no, qué pena, Señor, tú entiendes, pero llegó primavera, llegó verano, tengo que comprar ropa nueva. Y los deseos de lo que ves. De pronto pasaste y viste una publicidad, vete de vacaciones a tal, y le decís, Señor, qué pena en este diciembre, en este enero. Yo te amo, Señor, mire, te lo juro, Señor, te amo. Pero los deseos de los ojos, tengo que ir de vacaciones con tu diezmo. Entonces, cuando nosotros tomamos lo que es de Dios, por seguir los deseos de nuestros ojos, la codicia, el diablo puede entrar a nuestra vida y hacer lo que se le dé la gana. Y eso se denomina una maldición. Cuando ves algo que te gusta, tomas lo que debes traer a Dios y allí empiezas mal. Eso fue lo que Dios le dijo a Caín. ¿Por qué estás mal? ¿Por qué estás de mal genio? ¿Por qué decayó tu parecer? Y Dios mismo le contesta, porque no hiciste lo que era correcto. Miren Levíticos 27:30, solamente escríbalo. Dice, la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sean grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada debe ser apartada porque es santa para el Señor. ¿Qué es lo que debes apartar? Diga conmigo, la 10ª parte. ¿Y de qué dice? De todo. Yo no sé qué no entendemos de todo. Si Dios dice que la 10ª parte de todo es de todo. Por ejemplo, vos trabajaste, ganás un sueldo, te ganás 10,000 pesos. ¿Cuánto es tu diezmo? 1,000. Y si haces una changuita y te ganas 1,000 más, es 1,100. Pues decimos, no, solo damos 1,000, porque la changuita es por fuera. No, el Señor dice de todo. ¿Y qué es todo? Nosotros entregamos nuestros diezmos. Mire, sus pastores siempre, desde que recibimos a Jesús, recién nos casamos y todavía lo hacemos,
Nosotros entregamos siempre, todos los meses. Lo primero que hacemos, escuche bien, lo primero que yo hago, lo primero que mi esposa hace, lo primero que le enseñamos a nuestros hijos a hacer cuando Dios nos da dinero, cuando nos llega una ofrenda, cuando Dios nos bendice, es agarrar el sobre y lo primero es sacar el 10% de diezmo, el 10% de ofrenda. Ese es nuestro primero. Eso lo hacemos todos los meses. El primer día que recibimos nuestro sueldo, ese día agarramos un sobre y colocamos 10% de diezmo, 10% de ofrenda y adicional bendecimos a nuestras familias en Colombia y adicional bendecimos a algunos ministros y a algunos amigos nuestros. O sea, estamos dando casi todos los meses más allá del 20% y vivimos bien. Hay gente que dice, no se puede, sí se puede. Y esta iglesia siempre saca el 10% de lo que ingresa y lo damos a nuestros pastores y bendecimos a otros pastores que también nos bendicen. Cuando dicen amén, es bueno que usted sepa que su iglesia también diezma. Porque todo creyente debe diezmar, todo pastor debe diezmar y toda iglesia debe diezmar. Ese es el orden de Dios. Entonces tenemos esta cultura. ¿Por qué? Porque dentro de las claves de la cultura de la misión argentina, la primera clave es la generosidad. Y quiero decirte que si tú solamente diezmas, estás abriendo las ventanas de los cielos, pero no vas a tener cosechas abundantes. Porque lo único que hace que tu vida esté llena de cosechas es la ofrenda. Porque el diezmo abre las ventanas para que caiga el agua, pero la cosecha son semillas. Si tú no das cosecha, si tú no siembras semilla o no das ofrenda, no vas a tener mucha cosecha. Por eso hay gente que solo diezma y vive al día. Pero cuando se decide dar ofrendas, empieza a experimentar cosecha tras cosecha tras cosecha. Porque por muchos años tuvo un terreno lleno de agua. Igual saben que si el terreno está bien húmedo, la tierra está fértil, cuando cae la semilla va a producir al 100%. ¿Listo? Entonces, allí, y hay gente que, por ejemplo, nos dice a nosotros, nos dice, pastores, en el Nuevo Testamento la palabra diezmo no aparece. ¿Cuántos le han dicho eso? ¿A cuántos le han dicho eso? ¿Alguien ha escuchado eso? Por las redes sociales, vean. Escriben. ¿Saben? Las personas que dicen que en el Nuevo Testamento no aparece la palabra diezmo, quiero decir que esas personas son ignorantes. Porque la palabra diezmo aparece 11 veces. ¿Cuántas veces aparece? 11 veces. En el aparece 8 veces en el Nuevo Testamento. 8 veces. Y la palabra robo aparece 11 veces. Y algunos dicen, pero son muy poquitas veces, 8 o 11. Entonces, ¿por qué la palabra robo aparece 11 veces? ¿Vamos todos a robar? La palabra adulterio aparece 20 veces, de las cuales 5 son repeticiones, o sea, aparece 15 veces nada más, porque la palabra adulterio aparece muy poquitas veces, entonces vamos a adulterar. ¿No? Y hay gente que siempre quiere decir, es que la palabra no dice esto, no, la palabra lo dice. En el Nuevo Testamento, la palabra diezmo, ¿cuántas veces aparece? 8 veces. Por ejemplo, el nacimiento virginal de Jesús en la Biblia aparece solo 2 veces. Una en el Antiguo y una en el Nuevo. Entonces, porque no aparece más veces, no creemos que él nació de una virgen. ¿Cuántos creen que él nació de una virgen? Si no fuera así, usted y yo estamos perdiendo el tiempo. La palabra dice que lo primero debe ser para el Señor. Digan conmigo, lo primero debe ser para el Señor. Por ejemplo, cuando Israel sale del desierto y toma la primera ciudad, que es Jericó, Dios le pide a ellos que le dé todo el botín de lo que ellos recibieron, porque fue la primera ciudad que conquistaron. Ellos iban a tener más ciudades adelante. Ese era el diezmo, esa era la primicia. Y vaya conmigo a Josué capítulo 6, versículo 19. Y aquí vamos a ver algo importante. Josué 6, 19. Dice, todo lo que está hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro, pertenece al Señor. Por eso es sagrado, así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Diga conmigo, todo
le pertenece al Señor. Ese fue el mandato del Señor para los israelitas. Todo lo de oro, lo de bronce o lo de hierro le pertenece al Señor. Vaya conmigo a Josué, pero vaya conmigo en la Biblia, Josué capítulo 7, versículo 11 al 13. Vaya conmigo en la Biblia, porque es importante lo que estamos leyendo. Usted debe subrayar algunas cositas allí, porque esto va a hacer que usted viva libre en el área financiera. Esto va a hacer que usted sea un cristiano próspero, si usted practica lo que la palabra de Dios dice. Es Josué 7, 11 al 13. Dice, Israel, aquí está hablando Dios, ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Ojo con lo que estoy diciendo. Dice, por esta razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos de que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. ¿Qué está trayendo una maldición para Israel? La desobediencia de ellos en dar su diezmo, en dar su primicia. Ellos dijeron, esto es mucho tesoro para el templo, esto es mucho tesoro para Dios, y así piensa mucha gente, porque cuando te ganas 5,000 pesos, dar 500 es fácil, pero Dios empieza a prosperarte, y ya luego no son 500, luego tu diezmo son 2,000, y ya piensas que es un poquito más, y luego Dios te prospera más, y ya te ganas más dinero, y ya tu diezmo es 10,000, y Dios te sigue prosperando, pero cuando tu diezmo es 50 o 100,000, ya empiezas a pensar, esto es mucho. Y esto fue lo que los israelitas pensaron. Y el Señor le dice, ustedes van a ir a pelear solos sus batallas. Yo no voy a estar con ustedes, porque ustedes me desobedecen. Versículo 13 dice, levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana, pues esto dice el Señor, Dios de Israel. En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. O sea, en pocas palabras Dios dijo, como te has quedado con lo que es mío y adicional has agarrado cosas que no debes, hasta que no te deshagas de eso y no me entregue lo que es mío, yo me voy a apartar de ti. O sea, en otra versión dice, tendrás problemas en tu vida. Y en otra versión dice, entrarás en un tiempo de maldición. Y qué tremendo lo que hicieron estos hombres. Ellos le robaron al Señor. Y entonces, como lo robaron, ahora el Señor no les puede ayudar. Lo mismo que pasó con Adán y Eva, lo mismo que pasó con Caín. Cuando damos, nos parecemos más a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando no damos, nos parecemos más a Satanás. El dar empieza con la letra D, que es de Dios. Y el saquear empieza con la letra S, que es de Satanás. O vas a ser un dador o vas a ser un saqueador. Vos decidís. Y vaya conmigo a Malaquías, capítulo 3, versículo 7. Yo les dije al principio de esta serie que el diablo iba a hacer todo lo posible para que muchos no escucharan esta enseñanza y para que no vinieran a esta serie. Pero damos gracias por las redes sociales, porque sabemos que podemos llegar a muchos allí y estamos haciendo no solamente libres a nuestra iglesia, sino a todos los que nos siguen por la internet. ¿Cuántos dicen amén? Y en Malaquías capítulo 3, versículo 7, Malaquías 3, 7, dice, desde los días de tus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelven a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? Esa palabra decreto, subrayela allí, o la palabra ley, que está en otra versión, son principios ordinarios. O sea, es cosas comunes que usted ya debe tener clara. Y una cosa común que usted debe tener clara es que el diezmo le pertenece a Dios. ¿A quién le pertenece el diezmo? ¿De quién es el diezmo? Y quiero también ser claro que el diezmo es durante la ley, el diezmo es antes de la ley y el diezmo es después de la ley. Algo que está haciendo el espíritu del anticristo y lo que el espíritu del anticristo no quiere
es que usted dé diezmos y ofrendas. Y cuando Él sea coronado allí, cuando Él esté en el templo, Él va a prohibir el dar, Él va a prohibir el diezmo. Ese es el espíritu de Él, anticristo. ¿Y cuántos saben que una de las cosas que más ataca hoy la gente es que diezmo? ¿Qué es la primera pregunta cuando la gente sabe que usted es cristiano y que viene a la iglesia? ¿Y usted da el diezmo? Malaquías capítulo 3, versículo 7. Recuerde que ya hablamos de allí. Y Jesús en Mateo 23, Jesús en Mateo 23, Él dijo que deberías diezmar. Para aquellos que dicen que no se debe diezmar, usted le puede mostrar Mateo 23. Y para mí, no sé para ti, pero para mí ya una sola cita del Nuevo Testamento es más que suficiente para hacer lo que Jesús quiere. ¿Y por qué yo sé que Jesús lo dijo? Porque está en mi Biblia en letras rojas. Y Jesús dijo lo siguiente: ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. Ojo, porque eso también va para algunas personas que solo se cuidan en dar el diezmo, pero no ayudan al prójimo, como decía Philip. Dice, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Cuando tú solo te limitas a dar el diezmo, Jesús dice, ojo, hay más cosas que solo dar el diezmo. Está la ley, está la justicia, está la misericordia y está la fe. Lo que vamos a hacer el día de Reyes, allí en esta villa, eso es misericordia. Eso es mostrar el amor de Dios de una manera práctica. Y Jesús dice, si tú solo diezmas, haces solo una parte de la palabra. Pero ¿cuántos saben que Dios quiere que hagamos toda la palabra? Entonces Él dice, es cierto que deben diezmar, es cierto. ¿Cuántos diezman? No digan. Eso es un secreto suyo. Pero Jesús dice, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. O sea, Dios dice, diezmen, pero también ofrenden. Diezmen, pero también ayuden. Diezmen, pero también sean justos. Diezmen, pero también sean de fe. Diezmen, pero también sean misericordiosos. Diezmen, pero también ayuden al prójimo. ¿Ustedes saben que la iglesia ha olvidado eso? La iglesia hay veces no hace labor social. Y nosotros estamos llamados a llevar el mensaje de una manera práctica. Cuando usted está enamorado, como vimos el domingo pasado del Señor Jesús, cuando Él es su Salvador, ¿sabe? El diezmo no es nada. El problema es que tú te crees muy bueno, pero yo me acuerdo que yo no era tan bueno. Y cuando el Señor me salvó, murió por mí, cambió mi vida hace casi 20 años, yo siempre digo, dar el diezmo no es nada. Porque yo no debería estar parado aquí al frente, yo debería estar muerto. Y debería estar en el infierno esperando que llegue el lago de fuego y pasar una eternidad lejos de Dios. Pero Dios me rescató, y cuando Dios me rescató y dio su sangre por mí, dio todo por mí, el 10% es nada. Aún, por eso yo digo, nosotros damos mucho más allá del 10%. Damos más del 20%. ¿Por qué? Pues estamos muy agradecidos por Dios. Malaquías 3:8, quiero que vayan allá a su Biblia y la miren. Dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? ¿Cuántos creen que el pueblo no debería estafar a Dios? Dígalo como para que no nos demos cuenta que usted no diezma. ¿Cuántos creen que el pueblo no debería estafar a Dios? Dice el Señor, sin embargo, ustedes me han estafado, me han robado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos robado? ¿Cuándo te hemos estafado? Y dice el Señor, me ha robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Qué terrible acá. Dios está hablando mal de ellos. Y sabes que en Latinoamérica, quiero que me mire un momento acá, la idea de la iglesia evangélica o la iglesia cristiana es para gente pobre. ¿Y por qué, a pesar de que son cristianos y tienen al Dios grande y todopoderoso, al creador del cielo y de la tierra, porque mucha gente que lleva tiempo viviendo en la iglesia sigue viviendo como pobre? Aquí está la respuesta, porque le han robado a Dios. Cuando le robas a Dios, vas a vivir en maldición.
así vengas todos los días a la iglesia, no vas a florecer y no vas a ser próspero. Versículo 10 dice, traigan todos los diezmos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Ojo con eso. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande. ¿Una bendición qué? Tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. ¿Cuántos quieren llegar a ese nivel? Usted tenga una bendición tan grande que no tenga suficiente espacio para guardar. Y mire lo que dice en esta versión, dice, inténtenlo. Inténtenlo. ¿Qué dice? Decirle a que está al lado, inténtalo. Y luego dice el Señor, póngame a prueba. ¿Qué dice el Señor? Póngame. ¿Y cuántos saben que en nuestra iglesia hay buena comida? ¿Cuántos creen que en Misión Argentina hay buena comida? ¿Sabe por qué hay buena comida? En parte porque la gran mayoría de nuestra iglesia es gente que diezma. Y es gente que ofrenda. Y dice la Biblia que si hay diezmos va a haber buena comida. Versículo 11 dice, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 12, entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice? Toda la tierra los verá a ustedes como tierra deseable. ¿Por qué? Porque ustedes han diezmado, porque ustedes han dado el diezmo, porque ustedes han hecho lo que deberían hacer. Mire, cuando usted da el diezmo, escuche bien, Satanás no puede tocar sus finanzas. Si usted es un diezmador y usted es un ofrendador en Misión Argentina y usted está pasando un momento difícil, ore como ora su pastora y como ore su pastor. Cuando Satanás toca nuestro dinero, yo le digo a Dios, Señor, acuérdate que este año no solo hemos diezmado, no solo hemos ofrendado, sino que también hemos dado para construcciones de otras iglesias y hemos sembrado en otros hombres de Dios. Padre, acuérdate que estoy en saldo a favor en el cielo. Y sabe, cuando tú diezmas, tú puedes orar así y tú puedes decir, ahora, Señor diablo, quite sus manos asquerosas de mis finanzas, porque la puerta está cerrada. Pero cuando tú no diezmas y viene un problema financiero, tú no puedes reprender al diablo, porque tú fuiste el que le abriste la puerta. Entonces el diablo dice, qué pena, yo no me puedo ir porque vos me invitaste. Yo soy invitado especial en esta fiesta. Y quiero decir algo importante. Hay una diferencia entre hurtar y robar. ¿Qué es hurtar? Escríbalo allí. Es tomar algo de alguien cuando ese alguien no está en casa. O sea, cuando usted viene y toma algo de alguien que no está en casa, eso se llama hurtar. Ojo, porque eso tampoco lo había visto, hasta ahora lo aprendí. Hurtar es tomar algo de alguien que no está en casa. Eso se llama hurtar. Pero robar, que es lo que dice el Señor, ustedes me han robado, es tomar algo de alguien que está en casa, que de pronto está dormido. Es como si usted entra a una casa y hay alguien dormido en el living, en el sofá, y usted entra y usted va allí con cuidado y usted agarra algo y usted lo toma para usted. Eso se llama robar. Robar es cuando la persona a la que le estamos quitando está presente. O sea, Dios les está diciendo que Él está en la casa, pero a pesar de eso, lo están robando. Eso es duro. Y hay gente que viene a la casa de Dios, donde vive Dios, y pasan al frente aquí al alfolí, y traen un sobre, pero en ese sobre no traen su diezmo. Ellos se llevan de regreso en el bolsillo o en la billetera, en su cuenta de débito, lo que es de Dios. O sea, le estás robando a Dios en la presencia de Dios. Eso era lo que estaba haciendo Israel. Y eso es lo que hace cada creyente. Cuando no está diezmando, le está robando a Dios. Dios fue el que dijo esto, no me mire así. Yo no escribí este libro, yo no me llamo Malaquías, yo soy el pastor Edison.
Cambie su cara porque yo estoy pensando que usted no está diezmando. Pero ¿sabe algo? Cuando diezmamos, estamos bajo el manto protector del Señor. Cuando tú diezmas, tú tienes un manto protector de Dios. Toda tu casa, todas tus cosas, todo lo tuyo está protegido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la primera arma allí que el diablo usa en el deseo de los ojos es la codicia. O sea, la gente no diezma porque está codiciando algo. La gente no diezma porque quiere algo. Y entonces agarra de lo que es de Dios, ¿para qué? Para gastarlo en el algo que quiere. Y le están quitando a Dios. Pero la segunda, escriba allí, la segunda cosa que está en el deseo de los ojos es el temor. La gente no diezma porque tiene temor del futuro. Tiene temor de lo que va a pasar. Vaya conmigo a Lucas capítulo 22. Lucas 22. Y vamos a ver a alguien que robó el diezmo porque tenía temor. Alguien que robó a Jesús, engañó a Jesús porque tenía temor del futuro. Y ese alguien es Judas. Y en Lucas 22, versículo 3 y 4, dice, entonces Satanás entró en Judas Iscariote. Escuche bien lo que dije ahí. ¿Satanás entró en quién? Una pregunta, míreme acá. ¿Judas era discípulo? Dice, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de los guardias del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. O sea, Judas tenía una puerta abierta y esa puerta abierta era el temor al futuro. Luego en Juan capítulo 12, versículo 1 al 2, está cerca, vaya allí, 1 al 6, perdón, Juan 12, 1 al 6, dice lo siguiente. Dice, 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado, preparando una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencias de nardo, le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. Esto es adoración. Dice, la casa se llenó de la fragancia del perfume. O sea, ahí estuvo la presencia de Dios, porque esto en cierto sentido es dar el diezmo y es dar la ofrenda. Dice, sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo, escuche bien, para dar el dinero a los pobres. No es que Judas le importara a los pobres. En verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo, escuche bien lo que dice ahí la palabra, robaba una parte para él. O sea, ¿qué hacía Judas? Él sacaba el dinero del recipiente. Súbeme, Andrés, el alfolí. Entonces Judas agarraba el alfolí, lo abría, y él decía, esos son muchos sobres, voy a agarrar unos para él. Y él se guardaba parte de las ofrendas que recibía Jesús. ¿Cuántos de ustedes osarían tomar del dinero de Jesús? ¿Cierto que ninguno? ¿O alguien quisiera tener ese problemita? Pues quiero decirte que si tú pasas al frente y no das el diezmo, tú estás haciendo lo mismo de Judas. Porque tú estás sacando lo que debería estar acá y te lo estás llevando para tu casa. Por temor al futuro. Por temor a lo que viene. En Mateo 26:15 dice, y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dijeron 30 piezas de plata. ¿Cuánto le pagaron a Judas por traicionar a Jesús? 30 piezas de plata. Y luego en Mateo 27, 3 al 6, dice, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta
de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento, así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Escuche bien, dice, he pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y ¿qué hizo Judas? Se ahorcó. Versículo 6. Dice, los principales sacerdotes recogieron las monedas. No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. O sea, los sacerdotes habían sacado de las ofrendas para pagar el asesinato de Jesús. O sea, tomaron el dinero del diezmo para traicionar a Jesús. Y yo le voy a hacer una pregunta difícil. ¿Traicionarías a Jesús por el 10%? Escríbela allí. ¿Traicionarías a Jesús por el 10%? De hacerlo, quiero decirte que ya tienes una puerta abierta a Satanás. Si no diezmas, estás abriendo una puerta a Satanás. ¿Y por qué fueron 30 monedas de plata, pastor? En Éxodo 21:32 dice, pero si el buey cornea a un esclavo, sea hombre o sea mujer, el dueño del animal pagará al dueño del esclavo 30 monedas de plata y el buey morirá apedreado. Escuche bien, 30 monedas de plata era el precio de la esclavitud. Y si nosotros no estamos diezmando, estamos bajo esclavitud. Cuando vos no le das a Dios lo que es de Dios y lo que le pertenece, vas a vivir bajo esclavitud. Cuando vos no le das a Dios lo que es de Dios y lo que le pertenece, vas a vivir bajo esclavitud. Y yo quiero decirle en esta tarde que nosotros no predicamos esto porque usted dé o no dé. Los que me conocen, los que conocen a la pastora, saben que nosotros no lo hacemos por el dinero. Si yo predico esto, es porque como un buen padre quiere lo mejor para sus hijos. Y yo sé que si ustedes no están dando sus diezmos, no están dando sus ofrendas, Dios no puede bendecirlos al nivel que quieren. Y van a retrasar la obra que Dios quiere para la Argentina. Esta es una iglesia donde Dios confía en que nosotros demos lo que tenemos que dar. Y hagamos lo que tengamos que hacer. Es una iglesia llena de desafíos. Hay gente que dice, pastor, ¿cuándo se van a acabar los desafíos? Cuando usted se muera, cuando Cristo venga, o cuando usted se vaya. Pero los desafíos van a estar siempre. Ustedes conocen nuestro testimonio y saben qué es lo que nos motiva en la vida. Lo que nos motiva en la vida es ganar más personas para Jesús. Y quiero decirle hoy que deje el temor al futuro. Deje el temor a lo que viene. Deje de ser incrédulo y deje la codicia. Porque eso no va a traer bendición para su vida. Los que diezmamos reconocemos que somos más bendecidos y más sorprendidos. Que hemos logrado más diezmando que algunas personas que ganan más que nosotros. ¿Sabe que yo conozco personas que ganan mucho más que lo que yo gano? Pero mucho más que lo que yo gano. Y no les alcanza para pagar el colegio que yo pago. De mis hijos. Son 3. Y no les alcanza para que sus hijos vayan a estudiar chino. Y son 3. Y próximamente van a ser. Pero ¿por qué podemos pagar el colegio? ¿Por qué podemos vivir en Argentina aún con los problemas de inflación, con los problemas del aumento y todos los problemas económicos que tenemos? Porque nosotros no vivimos de un país, nosotros no vivimos de un gobierno, nosotros no vivimos de la economía del mundo, nosotros vivimos de Dios. Y yo veo que hay gente que puede ganar más, pero que no diezma y no ofrenda, y no puede hacer las mismas cosas que hacemos nosotros con todo el dinero que nosotros damos para la iglesia. Y quiero hoy animarle a que ponga a prueba a Dios. Comience hoy a hacer lo que es correcto. De pronto, ¿qué es? Quietos, todos quietos, todos quietos.
Escuche otra vez. Quiero animarle que si usted no ha diezmado y no ha ofrendado, usted hoy ponga a prueba a Dios. Usted le diga, Señor, voy a probar, a ver si esto es verdad. Y yo sé que la gran mayoría podemos decir que los que diezmamos y ofrendamos hemos sido bendecidos en Argentina, que no nos ha faltado nada, porque hemos aprendido a confiar en Dios. Y si vos no has diezmado o no has ofrendado por codicia o por temor, yo te voy a animar que empieces a hacerlo. No seas como Adán y Eva, no seas como Caín, no seas como el pueblo de Israel cuando conquistó Jericó, no seas como Judas, que tomaron de lo que no eran de ellos. ¿Por qué? Por la codicia de los hombres. Y yo hay veces veo los Facebook de personas que yo conozco, cristianas, y que yo sé que no dan a su iglesia lo que deberían dar. Y yo digo, Dios mío, esta gente se da la gran vida y no ayuda a su iglesia ni a su prójimo. Yo dudo que esas personas conozcan al Señor. Porque cuando conoces al Señor, tu vida es el Señor. Y vas a hacer todo lo que tengas que hacer para que este mundo conozca a Jesús. Y quiero decir algo antes de terminar. Vos no haces con tu diezmo lo que quieres, porque no es tuyo, es de Dios. O sea, vos no puedes sacar el 5% para los pobres, el 3% para lo que querés, el 2% para esto y le traes a Dios el 1%. No. El 10% es para Dios y solamente para Dios. Tampoco lo envías a radios o lo envías a televisión o a fundaciones. Él dice, no, pero mi iglesia no necesita. Yo conozco una fundación que está empezando por esto. No. Si tú comes en X restaurante, tú pagas en X restaurante. Si tú comes en Y restaurante, pagas en Y restaurante. Y los diezmos de ustedes le pertenecen a Dios en esta casa. Y los que me están viendo en la internet, los diezmos de ustedes le pertenecen a Dios donde ustedes van y se congregan. Allí es donde deben dar sus diezmos. No al tío, no a la abuelita, no al primo, no al pobre. No. Los diezmos son para Dios y se llevan a la casa de Dios. Yo quiero que se ponga usted en pie hoy. Voy a orar primero por los que están en la televisión, en la internet, que nos escuchan en la radio, y luego voy a orar por ustedes. Padre, yo te doy gracias por cada persona que nos mira allí en la internet. Señor, le bendecimos. Le declaramos que viene un tiempo de sobreabundancia, que viene un 2017 lleno de la bendición de Dios, y que esta serie, Die Free or Die, les va a ayudar a entrar a otra dimensión y a que las puertas sean cerradas. Ya hablamos del orgullo la semana pasada. Esta semana estamos hablando de los deseos de los ojos. Tenga cuidado allí, que tus ojos no te lleven a agarrar y a tomar lo que es de Dios, sino que tú seas espiritual y le entregues a Dios lo que es de Dios. Yo le pido a Dios que los bendiga y los prospere en el poderoso nombre de Jesús. La segunda edición del libro 130 verdades que cambiarán tu vida del pastor Edison Bernal ya está disponible. Un libro que concentra las 130 verdades bíblicas sobre nuestra posición en Cristo que transformará tu vida. Adquirilo ahora con tu líder de Casa de Vida. Visita nuestra página web www.misionargentina.org. Sigue a nuestros pastores en las redes sociales @predisonbernal. En tu hogar recibe toda la unción a través de nuestra emisora Misión Argentina Radio. Un mar de bendición. 24 horas de buenas noticias. Online en www.misionargentina.org